Era una noche profunda. Afuera el viento de enero aullaba, como si el mismo diablo corriera con sus perros sobre la tierra helada. La oscuridad se congelaba en los cristales, convirtiéndolos en espejos negros. En la chimenea, los troncos se consumían y la última llama saltó hacia arriba. Iluminó los rostros de dos personas unidas por el amor, la sangre y el tiempo. «Será la última vez», susurró ella. Su voz era baja, casi imperceptible. Pero cada palabra atravesó el pecho de Alberto como una daga. Él se inclinó y tomó su mano. La piel, fría como mármol, temblaba bajo su palma. Conocía esa mirada, cansada, luminosa, llena de determinación. Isabel no pedía, no suplicaba. Simplemente dictaba su sentencia. En 30 años de matrimonio, aquella mujer no había mostrado debilidad. Nunca se quejó, ni cuando perdieron hijos uno tras otro, ni cuando tuvieron que huir a medianoche de aldeas incendiadas, ni cuando en Viena la multitud gritaba de abajo bajo sus ventanas. Siempre estuvo a su lado en la alegría, el dolor, la inquietud y la esperanza. Reina severa y madre tierna. Ramo y sostén de la dinastía. Pero ahora, su 21º parto. Esta vez, todo era distinto. El cuerpo que dio tantos hijos ya no obedecía. Yacía con los ojos cerrados, y cada respiración resonaba en su pecho. Todo en ella decía, basta. Ya no podía más. Y lo más terrible, ya no quería. Alberto lo entendió en ese instante. Bajó la mirada. Discutir con Isabel era inútil. Su mirada no cambió, era la misma que siempre conoció, la mirada de una mujer cuya palabra pesa más que la promesa de un sacerdote. Contenida, orgullosa, fuerte, incluso ahora. Se quedó con ella hasta el amanecer. Simplemente estuvo a su lado, sostuvo su mano y escuchó su respiración. Grabó cada arruga junto a sus ojos, cada hebra blanca en su cabello, como si presintiera que pronto todo eso sería pasado. Y a la mañana siguiente, en completo silencio y sin escándalos, ella le eligió otra. Una sirvienta. Sumisa. Callada. Muy joven. La que en todos esos años nunca levantó la vista hacia su señora, pero siempre supo cuándo dar agua, cuándo apagar las velas, cuándo salir sin hacer preguntas. Isabel la llevó hasta Alberto. Con paso lento y tranquilo, con la espalda erguida. Y cuando aquella, tímida, bajó la mirada y se detuvo en la puerta, la reina asintió con serenidad. Será una buena compañera para ti. Cuídala. Así se entregan los amores, no por debilidad, sino por fuerza. Así actúan las mujeres cuya amor no es pasión, sino destino. Así se va una reina. Novia desde la ventana. Solo las tontas miran por la calle. Gritó la niñera agarrándola del hombro y alejándola del cristal con brusquedad. Isabel se estremeció pero no protestó. Solo susurró con culpa, pero yo solo quería mirar. Solo un poco. Solo un poco, repitió la niñera, haciendo pucheros, y si alguien ve luego no habrá quien calle los chismes. Como si la hija del conde buscara con su ojo astuto a alguien para pescar, como campesina en feria. Vergüenza. La niña bajó la mirada. Sus mechones dorados cayeron sobre las mejillas y ocultaron el rubor. Sabía que no debía discutir. En esta casa todo estaba ordenado como en un libro de oraciones: quién, qué, cuándo y por qué. Sobre todo si eres la hija mayor del poderoso conde de Tirol. Pero ¿cómo quedarse quieta cuando detrás de esas paredes está él? Por las estrechas rendijas de la ventana entraban destellos de sol. Isabel sentía que el destino mismo miraba al castillo. Allí abajo en el amplio patio, ya se oían cascos, el tintinear de espuelas, gritos felices y el bullicio de los criados. La rueda del carruaje golpeó la grava y los caballos resoplaron, levantando vapor en el aire frío. Todo sucedía justo como ella había soñado durante esos largos 3 años. El novio había llegado. En 1272, cuando Isabel tenía solo 10 años, su padre, el conde Maynard II, firmó un pacto. De ese acuerdo dependía no solo su destino, sino el futuro de Tirol. La unión con el ambicioso Alberto de Habsburgo prometía paz, fronteras fuertes y una dinastía poderosa, envidiada por media Europa. Se juraron promesas, como era costumbre entre nobles. Tierras por palabra, palabra por hija.
Isabel se convirtió en parte del pacto como firma en pergamino, como sello en lacre. Aunque entonces no entendía mapas, política ni derecho hereditario, sabía que desde ese día su vida ya no le pertenecía. Al principio lloró. En silencio por la noche sobre la almohada. Luego se acostumbró. Aprendió latín, bordar con oro, sonreír en el momento justo, andar como princesa y callar como monja. La preparaban para una vida sin lugar a la casualidad. Donde hasta el amor era solo una herramienta. Pero al fin llegó ese día. La novia no debe mirar por la ventana, refunfuñó la niñera, sentándola de nuevo en los cojines. ¿Y si es un monstruo?, preguntó Isabel en voz baja, apretando los labios. Más razón para no mirar, respondió la mujer con severidad. No hay camino de regreso. La niña asintió. Entendía. Todo estaba decidido. Todo desde hacía tiempo. Pero su corazón latía con fuerza. Rápido y claro. Escuchaba a los criados abrir las puertas, a los perros ladrar, los pasos subir la escalera. Y entonces, a pesar de todo, Isabel se levantó otra vez. Se acercó a la ventana, apartó con cuidado el tapiz y apoyó la mejilla en el frío cristal. Y lo vio. Alto. Con capa oscura, brillante armadura, cota de malla en los hombros y una sonrisa suave en los labios. Su rostro era serio pero no severo. No había ni arrogancia ni frialdad en él. De pronto, levantó la cabeza. Sus miradas se encontraron. Por un instante breve como un suspiro. Y en ese momento en el pecho de Isabel algo se volteó. No era miedo. Ni inquietud. Era otra cosa. Algo que la niñera nunca le dijo. Que no estaba en los libros. Algo desconocido y hermoso. Ese día por primera vez sintió que la vida, ya decidida por otros, aún podía traerle felicidad. Boda por amor. 20 de noviembre de 1274. Viena. Sala de mármol de la Catedral de San Esteban. El día empezó con una fina escarcha sobre las piedras del puente. Con el tañido de campanas que resonaba sobre la Viena todavía dormida. Con una inquietud suave y constante en el corazón de la joven novia. Isabel estaba de rodillas. Vestida con un traje blanco y dorado bordado a mano por monjas del convento de las Clarisas. Su cabello, trenzado en una corona complicada, cubierto por un velo ligero. Los campanillas de plata en el dobladillo temblaban con cada movimiento. Como si el corazón oculto bajo la tela fina quisiera escapar. La catedral estaba llena. Las columnas de piedra se alzaban como si sostuvieran el cielo. Los vitrales grandes proyectaban manchas de luz roja y azul sobre el mármol. Los invitados nobles, caballeros, príncipes y representantes de casas aliadas de los Habsburgo llenaban las galerías. No solo venían a una boda. Venían a presenciar un nuevo giro político en Europa. Pero pocos notaban algo más raro, la chispa de un amor verdadero. Ego accipio te invirum in laetitia et indolore in agritudine et insanitate donec mors no separet. Su voz temblaba, pero no por miedo. Era por otra cosa. El nerviosismo llenaba su pecho. No era el miedo de una niña, era reverencia. Como si estuviera frente a una puerta. La puerta hacia una vida soñada, robada en las noches, en el susurro de páginas de novelas de caballeros. Miró hacia él, y el mundo desapareció. Alberto. Era alto y no muy guapo. Pero había en su mirada una profundidad inexplicable. No era la pasión juvenil, era otra cosa. Atención, calma, el cansancio de quien ha visto demasiado, pero mantiene un calor vivo dentro. Cuando tocó su mano con tanto cuidado y respeto, ella comprendió, todo sería distinto a los demás. Su vida, su deber, su matrimonio dinástico, todo adquiría sentido. Él también la miraba. Sin cálculo ni frialdad. Solo una leve sonrisa, casi infantil, cruzó sus labios cuando ella juró. Luego se inclinó y susurró para que nadie oyera. Temí este día hasta que te vi. La unión, pensada como un paso político, se volvió un milagro raro, un matrimonio por amor. El propio emperador, presente en la ceremonia, levantó la ceja cuando Alberto miró a su esposa demasiado tiempo, olvidando el protocolo. Un duque mayor susurró con sarcasmo a su vecino.
Parece que nuestro Habsburgo está realmente cautivo. Mira como mira, no como gobernante sino como poeta. Pero la corte reaccionó con una indulgencia velada. Cuán a menudo ocurre que un matrimonio útil para ambas partes incluye lo que los poetas llaman un cariño puro del corazón. Suerte, decían. Una gran rareza. Pero esa rareza marcó el destino de la familia Habsburgo. La fiesta duró hasta la noche. Brindaron, bailaron juglares, los trompeteros tocaron fanfarrias nupciales. En la ciudad flotaban aromas de carne asada y vino dulce. Pero Isabel no podía apartar la mirada de su flamante esposo. Él estaba un poco apartado junto a una columna, hablando con un embajador de Baviera. Y solo de vez en cuando lanzaba miradas rápidas a ella, como si tampoco creyera que todo aquello no era un sueño. Esa noche, bajo los pesados doseles del cuarto del duque, Isabel sintió por primera vez en su corta, pero rigurosa vida, que no era una simple ficha en un gran juego. Que su amor no era debilidad, sino fuerza. Que no estaba vendida, ni cambiada, ni entregada, sino elegida. Y ese sentimiento la acompañaría para siempre. Duquesa y madre. Al convertirse en duquesa de Austria y Estiria, Isabel asumió un nuevo papel. No como una máscara, sino como un vestido hecho a medida del destino. No fingió ser experta en política. No quiso opacar a su esposo en reuniones de guerra. Ni decir cómo gobernar la tierra. Pero tampoco fue una sombra sumisa junto a él. En sus manos estaba algo difícil de gobernar, el corazón del palacio. 9 meses después de la boda, se oyó el primer llanto en los salones del castillo de los Habsburgo. Un heredero. Un hijo. Pequeño con los dedos apretados, como si quisiera agarrarse a la vida misma. Lo llamaron Rodolfo en honor a su abuelo. Desde ese día, la luz en los aposentos de la duquesa nunca se apagaba. Primero por las alimentaciones nocturnas, luego por el llanto del niño. Después por las risas de otros pequeños. Su Alteza ya es la 7ª niña, suspiraba la partera, secándose la frente. Entonces el destino aún no se ha saciado de alegría, respondía Isabel con una sonrisa cansada. A la mitad de su matrimonio, tenían más de 10 hijos. Algunos nacían con gritos fuertes y salud. Otros débiles como si vinieran solo para un tiempo. 9 bebés Isabel enterró con sus propias manos. No los dejó a las sirvientas ni se escondió tras cortinas negras. Se quedó junto a los ataúdes en silencio con labios pálidos, sosteniendo su libro de oraciones. La gente susurraba, «Es santa». ¿Cómo podría su corazón aguantarlo de otra forma? Los demás hijos los criaron con amor, pero también con rigor. La grandeza no perdona la debilidad, decía Alberto a sus hijos. Pero tampoco acepta la crueldad, añadía Isabel cuando el padre se iba. En la corte se murmuraba. Dicen que el duque pasa más tiempo en sus aposentos que en el consejo. En la guerra se le ve menos que junto a la cuna del niño. Pero esos murmullos no tenían malicia. Tenían algo de envidia amable. Porque era raro que un gobernante tuviera tantos hijos, y tanta ternura en la mirada. Amaba a su esposa. No por política. No por cortesía. De verdad. Isabel, a pesar del cansancio, participaba en la vida del país. Recibía personalmente a los administradores de tierras campesinas. Conocía por nombre a las parteras de las aldeas. Y según decían, una vez mandó cambiar la paja del hospital del monasterio. Encontró que los enfermos pasaban frío y humedad. La gente común rezaba por ella. Las mujeres besaban los bordes de su manto como si fuera una reliquia. Y cuando entraba en la capilla, los sirvientes bajaban la mirada, no por miedo, sino por respeto. Pero la duquesa no solo era famosa por su misericordia. Tenía una perspicacia rara. Como si oyera sombras tras la espalda, y pensamientos detrás de las palabras. Una vez, caminando por una galería, detuvo la mirada en uno de los hombres cercanos a su esposo, el canciller llamado Godofredo, un hombre de pocas palabras, ordenado y discreto. «Ten cuidado con ese hombre», le dijo a Alberto durante la cena. «¿Godofredo? Es como el aire». «Exacto», respondió ella en voz baja. «Es fácil respirar aire, pero puede esconder veneno». Un mes después se supo que Godofredo escribía cartas secretas a la familia Babenberg,
planeando un golpe de estado. Firmas, códigos, cartas interceptadas, todo se confirmó. Alberto guardó silencio mucho tiempo. Solo dijo: no sé cómo lo sientes tú. Pero con mujeres así, hasta el rey vive más seguro. Los rumores sobre la traición evitada se extendieron por el palacio, como humo perfumado por los salones. Algunos hablaban de intuición de bruja, otros de celos femeninos. Pero todos sabían, no se debe subestimar a la duquesa Isabel. La respetaban, la escuchaban, inclinaban la cabeza ante ella. Pero sobre todo, la amaban. No como gobernante, sino como el corazón del hogar. Sombra oscura, el sobrino Juan. Solo una persona en esos salones lujosos nunca inclinó la cabeza ante Isabel. Solo uno, y fue justo aquel a quien ella alimentó de su mano, cuya infancia pasó en los muros del castillo, a quien daban juguetes hechos para sus hijos. Juan de Suabia. Sobrino. Huérfano. Una espina clavada en el cuerpo de la dinastía. Era un adolescente bajo y musculoso con ojos sombríos y una ira contenida, pesada como una piedra. Su rostro casi nunca mostraba otra cosa que irritación oculta. Aunque le sonrieran, bajaba la mirada torcido y se escondía en la sombra. No buscaba amigos ni amor. Buscaba justicia, la justicia que él mismo inventó. Ellos reciben todo sin esfuerzo, se susurraba en silencio en la caballeriza, acariciando la armazón chirriante. Tienen madre, tienen padre, tienen el trono. Y yo, solo migajas. Creció en el castillo de su tío, tras la muerte de su padre, el hermano menor de Alberto. Según un pacto entre hermanos, las tierras ancestrales se dividieron, una parte para Alberto, otra para el padre de Juan. En papel todo era justo. Pero Juan pensaba diferente. Él se quedó con lo mejor. Las montañas, los castillos, el poder. ¿Hablas del tío?, preguntó el sirviente con cuidado. Hablo de un ladrón, se quedó callado, y luego añadió amargamente. Me robó el destino. No se sentía parte de la familia, aunque llevaba el nombre de Habsburgo. Cada comida en la larga mesa era una tortura, los hijos de Isabel reían, cantaban, bromeaban, y él, sentado en la esquina, rompía el pan con tanta rabia como si fueran los huesos de sus esperanzas. La madre de sus primos, la bondadosa y tierna Isabel, nunca lo ofendió. Al contrario, trataba de consolarlo. Pero eso era lo que más lo enfurecía. No me compadezcas, le dijo una vez al rostro cuando ella ajustó el cuello de su capa. Yo no soy tuyo. Y nunca lo fui. No te compadezco, Juan, respondió ella suavemente. Solo veo que estás muy solo. Pero él ya se había vuelto, apretando la mandíbula. Cuando en 1298 Alberto fue coronado rey de Alemania, un título que entonces significaba mucho más que un honor, porque abría camino a la corona del Sacro Imperio Romano, Juan casi no comió, no habló, no salió de sus aposentos por 3 días. Miraba la pared, rascando con una uña una inscripción antigua que dejó su padre: honor está en la fuerza, verdad en la sangre. Repetía. Esto debía ser mío. 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 Desde ese momento, la oscuridad dentro de él no retrocedió más. La envidia dejó de ser un rasgo, se convirtió en el sentido de su vida. Sé lo que debo hacer, se susurraba antes de dormir. Si quiero recuperar lo que es mío, debo actuar. Él no morirá de viejo. No. Yo mismo lo llevaré a la tumba. Y en su mirada apareció algo nuevo. No solo ira. Decisión. Fría, despiadada, que corría por sus venas como veneno. Más tarde hasta el médico de la corte notó el cambio. Tiene rostro de muerto, le dijo en voz baja a Isabel. Solo los ojos viven. Y esos arden, no brillan. Ella asintió apretando los dedos. Es peligroso, le dijo a su esposo esa misma noche. No porque sea fuerte, sino porque dentro tiene un vacío. Pero Alberto solo desestimó. Es un niño con rencores. Algún día nos servirá y olvidará. Todos los jóvenes hacen ruido hasta que se cansan. Se equivocó. La muerte del rey. 1302. El palacio cayó en un silencio inquietante. El olor a agua de ajenjo y sangre llenaba la cámara de Isabel. Las velas echaban humo y lanzaban sombras temblorosas en las paredes de piedra.
Detrás del biombo, casi sin sonido, lloraba una sirvienta. En la cama yacía ella, pálida como el amanecer de invierno. Será la última vez, dijo Isabel sin abrir los ojos. 21 partos. 21 veces su cuerpo se desgarró entre la vida y la muerte. Y ahora ya era tarde para fingir fortaleza. La niña nacida entre dolores se llamó Yutta. La menor de sus hijos. La última. Después de eso, Isabel no dejó entrar a su esposo. Ni en su corazón. Ni en su lecho. Como si se hubiera sellado, convertida en un mausoleo vivo de un amor pasado. Algo ha cambiado, dijo Alberto un día al chambelán. Como si la suerte nos diera la espalda. Desde entonces, todo se le escapaba de las manos. Primero, el hambre. Años de malas cosechas. Al sur, sequía, al norte, podredumbre. Luego el invierno. Cruel y despiadado, congeló Austria con hielo y frío. Se llevó a viejos y a recién nacidos. Murió otro de sus hijos, y la noticia alcanzó a Alberto en el camino. No lloró. Solo apretó el puño hasta que la sangre brotó entre los dedos. Y entonces llegó la verdadera desgracia. No vino del este ni del oeste. No llegó desde fronteras ni enemigos. Vino de dentro. De la familia. Juan de Suabia esperaba su momento. Lo esperó casi 10 años, guardando su rencor como una serpiente en el pecho. Cuando su tío se coronó, juró, no moriría hasta quitar esa corona, de la cabeza o del cuerpo. Reunió un pequeño séquito. Pocos caballeros. Viejos amigos sin títulos ni fe. Esperaron. Mañana, dijo Juan con voz apagada. Cerca de Vindís. No atacaremos como ladrones. Iremos de frente. Que mire a los ojos. 1 de mayo de 1308. Crepúsculo. La comitiva real avanzaba lentamente. Alberto cabalgaba rodeado de guardias. Su rostro reflejaba cansancio. Quería regresar con Isabel. Quería hablar. Quizá pedir perdón por años de silencio, por las guerras, por la muerte de sus hijos, por un deber que lo volvió extraño en su propia casa. Pero el destino no le dio tiempo. A lo lejos aparecieron jinetes. Eran pocos, pero cabalgaban rápido, demasiado rápido para ser enviados o guardias. Uno con guantes negros iba al frente. ¿Quién va?, gritó un guardia. La respuesta fue un golpe. La primera espada atravesó el pecho del guardia más cercano. La segunda cortó las riendas. Y luego... Juan. Alcanzó a gritar Alberto. Lo vio. El rostro blanco de ira, los labios apretados, los ojos ardían. Por mi padre, por mi nombre, por mi trono, gritó Juan y su espada se clavó en la espalda del hombre que una vez llamó tío. Alberto cayó al suelo, levantó una mano como si quisiera decir algo más. Quizá el nombre de su esposa. Quizá el de Dios. Nadie lo sabe. Murió en el barro, bajo los cascos de los caballos, con una cadena de oro al cuello y sangre en los labios. El juramento de la viuda vengativa. El ataúd estaba en medio del salón, cubierto con un pesado terciopelo. Llevaba el escudo de los Habsburgo. En un podio cercano, la espada de Alberto descansaba con la hoja hacia arriba. Era un símbolo de la sangre derramada. Las velas humeaban en altos candelabros. Las sombras temblaban en las paredes de mármol. Isabel estaba allí como tallada en hielo, vestida de negro con la cabeza cubierta, y un rostro que nadie se atrevía a leer. No lloró. Ni una sola vez. Ni en la despedida, ni en la misa, ni aquella noche cuando trajeron el cuerpo atravesado por la espada al palacio. Encuéntrenlo, dijo en silencio con una voz que hizo temblar hasta las paredes. Encuentren a todos los que estuvieron con él. A todos los que se atrevieron a alzar la mano contra el rey. No permitiré que el nombre de los Habsburgo sea un juguete en manos de traidores. En la corte reinó un silencio mortal. Incluso los ancianos, curtidos en sangre y juramentos, sintieron que había nacido una viuda capaz de vengar como un general. La caza comenzó esa misma noche. Buscaron en los bosques, en las tabernas, en los sótanos. Uno tras otro los conspiradores caían en manos de los hombres reales. Algunos aterrados, otros derrotados.
A algunos les quitaron todo, hasta el último clavo en los establos. Los escudos familiares eran arrancados de las puertas y quemados en las plazas principales. Las tierras pasaban a la corona. La espada de justicia de Isabel no golpeaba según la conciencia, sino según documentos, firmas y rastros en el camino. Juan fue el último. Lo atraparon muy al sur, en la frontera con tierras italianas. Iba harapiento con barba, desaliñado y asustado. No quedaba orgullo ni ira, solo miedo. Lo llevaron al salón donde estaba Isabel y de inmediato cayó de rodillas. «Tía, ten piedad, yo no quise, estaba ciego», murmuró, bajando la cabeza. Ella se acercó. Lo miró de arriba a abajo, largo y en silencio, como decidiendo si valía la pena hablar. Él no levantó la vista. Parecía que el suelo de piedra tenía más misericordia que su mirada. «Quisiste la corona», dijo al fin, «pero no entendiste lo más simple, no se sostiene en la cabeza. Se sostiene en la lealtad». Él sollozó. Pero no recibió ni perdón ni muerte. «Córtenle el cabello», ordenó Isabel. «Que rece. Toda su vida». Juan fue enviado al monasterio, bajo custodia y juramento de silencio. Forzado a cortar sus cabellos. Su espada fue fundida y convertida en campana de iglesia. Que cada campanada recordara, la traición suena fuerte, pero muere rápido. Nunca salió de los muros del monasterio. Y Isabel, aquella que una vez susurró junto a la cuna, eligió telas para pañales y salvó a su esposo de conspiraciones, quedó para siempre viuda de negro. Juró guardar la gloria del linaje y cumplió su juramento. Duelo y monasterio. Dicen que los últimos años de Isabel fueron casi en completo silencio. Sus palabras eran pocas y cuidadosas. Como si temiera romper el frágil equilibrio de su alma rota por el dolor. Pasaba la mayor parte del tiempo en las habitaciones del monasterio. Escuchaba el canto monótono de los monjes, que le recordaba los ecos de lejanas ceremonias. Miraba las llamas danzantes en la chimenea, reflejo de su dolor y sus recuerdos. El monasterio estaba en el lugar donde la sangre se derramó una vez. Cerca de un sendero tranquilo junto a Vindis. Isabel mandó construirlo como un monumento para su esposo muerto. También como una especie de arrepentimiento. Por aquellos que no pudo proteger. Por quienes cayeron por traición y envidia. Las piedras del antiguo edificio absorbieron sus lágrimas y oraciones. 5 largos años después de la muerte del rey, ella luchó internamente. Entre la paciencia y la desesperación. En el otoño del año 1313, ya débil y cansada, Isabel cruzó el umbral del monasterio. No como reina ni duquesa. Sino como una humilde peregrina que buscaba su último refugio. Se fue en silencio, sin despedidas ruidosas ni ceremonias pomposas. Como siempre, con mesura y dignidad, como si su espíritu ya no perteneciera a este mundo. Entre esas paredes, rodeada de oraciones y velas, terminó la historia de una mujer. Su vida estuvo llena de amor, pérdidas y devoción infinita. Su nombre quedó en los siglos. No solo como duquesa y madre de una dinastía. También como mujer cuya fuerza y sabiduría cambiaron para siempre el destino de la gran casa de los Habsburgo. Legado. Ella fue la madre. La que con sus manos creó el futuro. No solo para sus hijos, sino para todo un continente. 21 hijos tuvo, muchos no vivieron para ver la madurez. Pero cada uno que sobrevivió fue un ladrillo en la gran construcción de los Habsburgo. Esa casa creció como un árbol antiguo. Lanzó miles de ramas que llegaron a los rincones de Europa. Sus hijos y nietos subieron a los tronos de reinos e imperios. Primero fueron reyes de Bohemia, sosteniendo firmemente esa tierra estratégica. Luego la suerte los llevó a la corona del Sacro Imperio Romano Germánico. Un título que en la Edad Media significaba poder sobre un vasto y multiétnico estado, el corazón palpitante de Europa. Como gobernantes de Austria, fortalecieron sus tierras y extendieron sus dominios. La dinastía Habsburgo fue más lejos, el trono de España, las riquezas de los Países Bajos, el poder de Italia y Alemania estuvieron en sus manos. Esta dinastía atravesó siglos. Guerras, matrimonios dinásticos, intrigas políticas y épocas de gloria y decadencia. Dejó una huella imborrable en la historia europea. Moldeó el paisaje político por muchas generaciones. Pero todo comenzó con una mujer.
Isabel, duquesa de Austria y Estiria, reina, esposa y madre. Su fuerza, sabiduría y amor por la familia fueron la base de esa gran casa. Una mujer que dio a luz 21 hijos. Que vivió penas y alegrías, miedos y esperanzas. Ella inició ese gran árbol dinástico que marcó los destinos de pueblos y estados. Su nombre está grabado para siempre en las crónicas. Símbolo de maternidad, firmeza y una historia que cambió el curso de Europa.